Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, capítulo número 23. Había estado un tiempo fuera, producto de algunas labores las cuales me estaban utilizando un tiempo bastante importante de mi día a día, por lo tanto no había podido subir algún capítulo de este podcast. Así que gracias por la paciencia a quienes lo siguen. El tema que trataremos hoy es de un personaje que me imagino que cada uno de ustedes conoce. No es necesario que lo presentemos, ¿cierto? Pero igualmente hablar de este personaje que es Merlín. Es como si nos adentrásemos en un territorio donde la historia se mezclase con la leyenda y lo real se confundiera con lo imposible. No es solo el mago de Arturo ni el anciano de pronto de barba blanca que nos muestran los cuentos. Merlín en sí es un símbolo, un personaje que representa el puente entre lo humano y lo sobrenatural. Fue un druida, sí, eso se dice al menos, profeta igualmente, consejero de reyes y para muchos otros un guardián de secretos que todavía hoy despierta fascinación en algunas personas. Su figura se ha reinventado una y otra vez, desde los manuscritos medievales hasta la cultura popular contemporánea, en donde sigue presente su imagen. Merlín sigue siendo sin duda la encarnación del misterio, la sabiduría y la magia. Así que, sin más preámbulo, vamos al tema. Pero vamos a partir con la siguiente interrogante. Quiero abordarlo desde este punto. El Merlín como figura histórica mítica, ya que se le atribuyen dos identidades principalmente si vamos a su génesis, al inicio en donde aparece este mago, y que fue inspirado sin duda, según todas las fuentes nos refieren a ello, en el señor Myrtin Wild. Espero haberlo pronunciado bien, quien era un bardo salvaje del siglo VI, quien fue testigo de la batalla de Arfdelgil. Resulta que Merlín, a quien también se le ha dado este nombre, Merlinus en algunas ocasiones, y también Merlín Caledonis, no siempre estuvo relacionado con la leyenda artúrica, sino que aparece por primera vez en varios poemas galeses del siglo VI. Algunos como un hombre salvaje y profeta que vive en el bosque. Alternativamente también se dice que era originario de las tierras bajas del país de Escocia, aunque su lugar exacto de origen en este mismo país es bastante controvertido. No se llega a un acuerdo de momento. Algunas historias lo muestran viviendo en el bosque de Caledonia, otras en los bosques de Tweedale. También se cree que Merlín se basó parcialmente en Ambrosio o Emrys, dos figuras proféticas que aparecen en textos históricos de esta misma cultura galesa del siglo IX. Pero más allá de esta incerteza que planteo, veamos un poco más de estos parajes históricos. Te mencioné la batalla de Arferid. ¿Qué fue esta batalla? Sin duda fue un pequeño conflicto interno entre unas tribus britonas. Aunque la historicidad, ¿cierto? Es incierta, está profundamente entretejida con la mitología galesa. El relato más complejo proviene de fuentes como los anales galeses y el ciclo de las tríadas galesas igualmente, y algunas secciones del Black Book of Cartamen, donde la batalla se relaciona estrechamente con la figura del bardo, quien más tarde inspirará al Merlín artúrico. ¿Quiénes participaron en esta batalla? ¿Qué personajes importantes podríamos considerar? Por ejemplo, está Wendolum ap Celdio, que era un rey de una región del norte britónico. Era un señor pagano y, según algunas versiones, también un gran sabio, consejero. Estaba Peredur y Gwrig, hermanos guerreros que lucharon contra Yendolu y estaban vinculados a otras regiones britonas como Ebrauk, la actual York. E igualmente, el señor Myrtin Wild, el consejero y bardo de Wendolu, quien presenció la batalla, enloqueció al ver esta masacre y huyó al bosque, donde termina viviendo como un ermitaño profético. Vamos a abordar ese tema porque de ahí viene un paraje bastante importante acerca del inicio de la identidad real del mago Merlín. Esta batalla es bastante importante porque se dice que nace la figura mítica de Merlín como el loco del bosque, el sabio convertido en un ermitaño después de un trauma.
al ver que, ¿cierto?, sus amigos morían, o sus conocidos morían en aquella batalla. Merthyr ve morir a su rey y amigos y cae en una especie de éxtasis profético. Aquí es donde se comienza a decir que escapó al bosque y comienza a ver visiones, a profetizar en textos, en poemas, lo que acontecería. Por ejemplo, en el Vita Merlini del señor Geoffrey de Monmouth, Merlín revive este arquetipo, habla con animales, vive desnudo en el bosque del Caledonio y emite profecías que recuerdan a las de Myrtin. Y aquí ya este contenido se empieza a volver algo simbólico, porque se va alternando de a poco la figura de Merlín bardo a la de un mago inmortal. Porque se va representando esta batalla de cierta forma como el fin de una era druídica y pagana en los reinos británicos, y se va sustituyendo poco a poco por la cultura cristiana y la guerra feudal, como sucedía en todo el mundo realmente en esa época. Es un símbolo del trauma de la sabiduría frente al horror de la violencia, lo cual se refleja en muchas leyendas del mago Merlín. Pero también mencionamos al señor Geoffrey de Monmouth, quien funcionó, se dice, a Ambrosius Aurelianus, un héroe romano britano, ¿cierto?, con el Merlín profeta. Nace el Merlinus Ambrosius, quien ya sería un consejero constructor de Stonehenge y profeta de reyes. Pero ¿quién fue este señor de Ambrosius Aurelianus? Netamente está semi-confirmado, tampoco es que se pueda asegurar con certeza quién fue esta persona, pero fue un líder romano británico del siglo V, mencionado por el cronista Gildas en el Excidio et Conquestu Britanniae. Es descrito como un noble romano que lideró la resistencia británica contra los invasores anglosajones después del colapso del Imperio Romano en Britania. Era un hombre real, un militar, probablemente de creencias cristianas y seguramente de sangre noble, descendiente de familias imperiales romanas. Pero antes de lo que era, por ejemplo, el Merlín de Geoffrey. ¿Quién era Merlín? O sea, se dice que netamente tiene que haber sido Myrtin Wilde o Merdin. Va creando una especie de Merlín moderno. Por ejemplo, en su obra Historia Regum Britanniae, va tomando elementos de ambas figuras, Ambrosius Aurelianus y Myrtin Wilde, y los funde en un solo personaje compuesto como Merlinus Ambrosius. Esta fusión sin duda no es completamente explícita, pero está tejida dentro de la estructura del relato. Este señor va nombrando al personaje como Merlinus Ambrosius. Merlín, hijo de Ambrosius, querría decir, pero en lugar de ser el líder militar romano-britano, Ambrosius pasa a ser parte del linaje o del epíteto de Merlín. Toma el pasado noble romano de Ambrosius, ¿cierto?, con toda su fortaleza, y le da a Merlín una aura de autoridad política y de sabiduría de origen clásico, seguramente por algunos intereses que se desconocen y no me interesa abordar tampoco en este capítulo. Lo convierte en consejero de reyes y en un arquitecto del destino de Britania. A eso se le añadiría la dimensión profética y mágica del Myrtingales, su capacidad de ver el futuro, que sin duda era algo importante y llamativo, el de igualmente hablar con los animales, interpretar los sueños y leer los símbolos, no solo esotéricos, sino que también lo que acontecía. En obras posteriores como la Vita Merlini se acentúa su vida silvestre y su locura poética, como Myrtin. Pero también está el Merlín que todos conocemos, el que todos nos gusta abordar y el que más disfrutamos, sin duda, que es el Merlín esotérico, ya que en la tradición alquímica, el Merlín encarna al Hierofante, quien sería un revelador de secretos, asociado igualmente a Hermes Trismegisto, a Elías el profeta y al iniciado que domina los elementos. Más allá de los relatos históricos y de las leyendas artúricas, existe un Merlín más profundo y menos visible, pero presente como una constante en las tradiciones esotéricas de Occidente. Y este ya sería el Merlín alquímico, el iniciático, una figura que representa la sabiduría hermética, la transmutación espiritual y el arquetipo del hierofante, como ya te dije. Este Merlín no habita los libros de historia, sino los tratados velados de alquimia, los manuscritos rosacruces y los grimorios escritos con símbolos en lugar de palabras. Una de las primeras referencias esotéricas de este tipo aparece en el tratado medieval apócrifo Speculum Veritatis Arcanae, que sería el espejo de la verdad oculta, atribuido a un alquimista inglés de nombre indeterminado del siglo XIV, donde se dice: y entre los sabios de la primera luz se hallaba Merlinius,
y el que comprendió la cocción triple y caminó por los fuegos sin ser herido. Claramente lo aleja del simple mago del folclore, este mago folclórico, y lo ubica como un maestro de la transmutación interna. Alguien que había dominado los 4 elementos, que serían el agua, el aire, el fuego y la tierra, sino que también no solo sustancias como estados del alma, como algo más arquetípico, como la gran obra que le llaman en la alquimia. La visión esotérica de Merlín lo presenta como un iniciado solar, una figura que, como Hermes o el profeta Elías, conoce los secretos del macrocosmos y del microcosmos. Por eso algunos autores lo han comparado directamente con el conde de Saint-Germain, el mítico alquimista del siglo XVIII, conocido por su juventud eterna y sus conocimientos sobre química sagrada. También su supuesta capacidad de aparecer en diferentes épocas. Ambos, Merlín y Saint-Germain, compartirían el rasgo de la inmortalidad simbólica y la función de guías silenciosos, seres que no buscarían la fama ni el poder sin duda, sino el despertar de los demás. Y si avanzamos en el tiempo encontraremos otro eco en el alquimista moderno, como el señor Fulcanelli, del cual ya hicimos un capítulo, quien afirmaba que la piedra filosofal estaba codificada en el lenguaje de la arquitectura gótica, un saber reservado solo a los que podían ver. No es coincidencia que el señor Fulcanelli describa a los verdaderos alquimistas como los guardianes de un saber anterior a Roma. Merlín como un símbolo encarna precisamente aquello, la sabiduría druídica anterior al cristianismo, que fue integrándose con la ciencia espiritual de la alquimia y el simbolismo hermético. En el tarot, Merlín encuentra su reflejo en la carta del Hierofante, quien es el maestro que no enseña con palabras sino con simbología, con gestos y silencios. Él representa el conocimiento oculto, lo velado, lo que no se demuestra de manera directa. Es un nexo entre el cielo y la tierra, el custodio de misterios que solo pueden ver revelados por merecimiento interior. Esta dimensión esotérica de Merlín, que los textos populares apenas sugieren, estuvo siempre latente en las versiones más ocultas del mito. Algunos textos templarios incluso, o cátaros, hablaban de un viejo sabio de Occidente, que guía desde las sombras a los constructores de la nueva tierra. Entonces Merlín no es solo un personaje del pasado, como lo vimos en un principio, sino que también es un arquetipo vivo, el del maestro interior que espera, no en una torre, sino dentro de cada buscador sincero que se atreve a mirar más allá del velo. Esa sería la búsqueda de la alquimia, sin duda. La figura del Merlín en su aspecto esotérico no se limita al alquimista o al profeta. En las tradiciones más ocultas de Europa, Merlín es visto como un druida supremo, heredero de una sabiduría atlante o incluso hiperbórea, que sobrevivió a través de los linajes orales, a través de los templos vegetales y círculos de piedra. Para hacerlo todavía más referencia al mundo celta, no fue un mago vulgar, fue un iniciado, un portador de la palabra viva, el verbum, que se le llama, aquello que une al hombre con las esferas superiores del cosmos. Los druidas, de los que Merlín es su culminación simbólica, no eran simples hechiceros, sino que eran astrónomos, sanadores, jueces, incluso poetas sagrados se les consideraba. Ellos guardaban los secretos del calendario estelar, de las plantas de poder y de los ritos de muerte y de renacimiento. En este sentido, Merlín es también un psicopompo, un guía de almas entre mundos, como Hermes o Anubis en otras culturas. Merlín aparece en la tradición celta como aquel que acompaña no solo a los muertos, sino también a los vivos que atraviesan crisis del almas, noches oscuras o iniciaciones espirituales profundas. Por eso se le representa muchas veces viviendo en los bosques, apartado del mundo, porque su reclusión no sería un simple exilio como tal, sino que esta es una metáfora de la incubación iniciática, del descenso a los mundos interiores, para emerger luego con visión ampliada. Hay también ciertos vínculos, remiten a la leyenda artúrica y al Santo Grial, y estos textos gnósticos medievales, como los fragmentos rosacruces del Codex Mundi, por ejemplo, se afirma que Merlín no solo conocía el Grial, sino que era uno de sus custodios espirituales. Aquel Grial, si lo entendiéramos lejos de ser solo una copa física, representaría el principio crístico interior, la sustancia inmutable de la luz en el alma. En esta clave, Merlín no está del lado de los reyes,
¿cierto?, en estos relatos, sino por encima de ellos. Y él es quien les recuerda que el poder sin virtud es una ceguera, y que la verdadera realeza es interior. Y aún más en ciertas escuelas ocultistas del siglo XIX, como las del Fabre de Olivet y Eliphas Levi, se llegó a considerar que Merlín era un avatar encarnado del logos occidental, de aquel concepto, una especie de manifestación periódica del espíritu de la sabiduría en tierras europeas, así como en Oriente tuvo a Krishna, Buda o a Lao Tse. Occidente tuvo en Merlín a su instructor oculto. Aquí se conecta con el concepto de los maestros de sabiduría de la tradición teosófica. Algunos incluso llegan a afirmar que Merlín continúa vivo, no en carne, sino como un ente egregórico, relacionándolo evidentemente con un egregor positivo. Esta sería una presencia real para quienes trabajan en los senderos interiores de la alquimia y de la magia solar. Hay símbolos en todas partes, Merlín como el hombre verde, la voz del espíritu del bosque, el oráculo del equilibrio natural. En su delirio encuentra la verdad, pues para la mentalidad medieval esotérica, la locura santa era el precio de la visión. Algún extracto del Vita Merlini para que lo puedas ir conociendo. Es una pieza clave para comprender al Merlín no como un personaje de cuento, sino como una figura arquetípica, como el profeta rechazado, el sabio incomprendido o el alma que ha cruzado el velo y ya no podría volver. Igualmente hay otros textos que nos mencionan a Merlín desde otra perspectiva esotérica, también como un ente demoníaco redimido según la Vulgata artúrica. Su padre era un demonio íncubo. Sin embargo, su sabiduría lo salvaría del mal. También está la historia rejumbritana del 1136 del señor Geoffroy de Monmouth, quien crea al Merlín profeta y político. Narra su infancia, sus visiones del dragón rojo y blanco, símbolo de sajones versus britanos. Revela secretos sobre el rey Uther y la concepción de Arturo. El Vita Merlini, como ya lo vimos, es un poema en latín de tono bucólico y filosófico. Muestra a Merlín viviendo en los bosques, loco por el dolor de la guerra, un refugio espiritual, conexión con la naturaleza y el diálogo que tiene con algunos animales. También está el ciclo de la Vulgata, quien expande más que todo el mito artúrico, quien es Merlín, quien ayudaría en la búsqueda del Santo Grial, y enamorado de la dama del lago Nimue, quien lo encierra en una torre invisible hecha de aire. También está un libro atribuido a profecías, supuestamente de Merlín, muy usado también políticamente. Vaticina invasiones, caídas de reyes o el fin del mundo. Sería el Prophetiae Merlini. También Merlín tiene una asociación histórica con varios personajes. Se le atribuye, por ejemplo, haber conocido en una visión a Alejandro Magno. Un manuscrito alquímico del siglo XVII menciona que Galileo buscó la estrella que Merlín había contemplado. En Francia, profecías suyas fueron interpretadas para legitimar la misión de Juana de Arco. Hay un viaje a América en una especie de visión bastante esotérica, en algún oráculo por ahí, de algunos escritos herméticos que postulan que Merlín viajó al occidente último, posible en referencia a América. Algunos alquimistas relacionan esto con la búsqueda de una nueva Avalón. Igualmente la presencia en la alquimia del mago Merlín siempre va a ser algo notable, algo importante, más allá del mito, de esta figura enaltecida del sabio, del mago. En tratados ocultistas como el Speculum Veritatis, que ya hemos revisado, se cita a Merlín como el iniciador del conocimiento profundo del fuego, asociado a la transformación interior. Este es un camino que realmente está presente en toda la alquimia. Traducimos un poema del Vita Merlini. Oh bosque de Calidonio, eterno refugio de locos sabios, donde el cuervo me habla en latín y la serpiente me entrega el secreto del oro. Que la guerra no me toque, ni el trono me seduzca, pues en la soledad del helecho se encuentra el fin de todas las preguntas. Hay algunos puntos importantes que no quiero dejar pasar en este capítulo, que son: antaño había una revista que se llamaba Predicciones, una revista de origen argentino, que en mi niñez la compré bastante, y ahí en más de una ocasión habían capítulos referidos al mago Merlín. Recuerdo haber tenido 12, 13 años y haber leído esos capítulos en los cuales habían hechizos que supuestamente invocaban a los elementales del bosque. En mi visión de un joven todavía, pensaba que evidentemente era evocarlos físicamente y que estas entidades iban a presenciarse visualmente para mí.
con los años uno va entendiendo que no funciona de aquella manera. Al menos ese hechizo. No digo que esto no pueda ser real. O efectivo en este caso, porque real ya lo es. Recuerdo que había un hechizo que se llamaba el Cuerno de la Abundancia del Mago Merlín. Y yo lo hice cuando tenía unos 14 años. Pero eso ya son otros cuentos. También hay canalizaciones atribuidas al movimiento New Age, nuevamente, que se tratan de asociar con muchos tipos de supuestas canalizaciones y terapias nuevas energéticas atribuidas al Mago Merlín, llenas de sellos, se llenan de fórmulas, que no dejan de ser una especie de proto-reiki nuevamente. Y esta misma corriente es quien supuestamente canaliza con aquel ser Mago Merlín, dando los típicos mensajes de maestro ascendido que son todos similares y no digo que no sirvan, no digo que no aporten, pero mensajes son bastante vagos en ocasiones. Dos puntos importantes a no caer en aquello, a no caer en esas supuestas canalizaciones con estos seres que realmente no sabemos si son la figura real del Mago Merlín, como también lo hay del Conde de Saint Germain, de Platón, de Aristóteles y de tantos otros que he visto. La historia del rey Arturo es una historia extensa que debería ser abordada evidentemente, al igual que Avalón, Morgana, los dragones y tantos otros personajes. De momento agradecer por haber estado presente hasta el final de este capítulo 23 de la Orden de Valaquia. Muchas gracias por la espera. Estoy preparando material nuevo, tanto entrevistas que voy a hacer a una persona que he conocido y que le han pasado unos sucesos muy interesantes, así que los quiero grabar en audio para subirlo acá tipo entrevista. Igualmente voy a estar subiendo videos más cortos sobre diversos temas, porque la temática de podcast a veces se me está haciendo un poco difícil de grabarla. De hecho, este capítulo lo he tenido que grabar en varias partes, porque no tengo mucho tiempo actualmente. Pero de todas formas agradezco por la sintonía, por las personas que siguen el canal. No es mi idea hacerme un poco viral ni masivo en este canal, realmente me gusta hacerlo y por eso estoy grabando en este momento. Sin más que aportar, esto fue la Orden de Valaquia. Hasta pronto.